Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Los días lunes a las 5 de la tarde estoy hablando acerca del libro de Colosenses. Ahora vamos a ver la lección número 114 y el subtema que estamos estudiando es precisamente recomendaciones. Este subtema básicamente habla acerca de la oración. Vamos a ver la parte 2 de este subtema. De manera pues que voy a continuar con este estudio muy edificante acerca de lo que compete a nosotros como cristianos acerca de la oración. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, una vez más te damos nuestro agradecimiento porque nos permites el estudio de tu palabra y qué bueno que lo hacemos a través del libro de Colosenses. Gracias, Señor, porque ya son 114 lecciones que me has permitido presentar. Siempre mi súplica es que tú seas muy honrado, muy glorificado y también que haya mucha edificación para todos los hermanos y hermanas que escuchan en los diferentes países. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando el capítulo 4, los versículos 2 hasta el 6. Y ahora vamos a continuar. Recuerden que el apóstol Pablo ha pedido que oren por él. Vamos a continuar con lo que nos presenta la parte A del versículo 3 del capítulo 4. Ahí dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. La palabra orando está en el tiempo presente, lo cual indica que el apóstol Pablo deseaba que se ofrecieran oraciones continuas por él y por sus acompañantes. Puede que haya usado nosotros en un sentido editorial para referirse a sí mismo, pues al seguir escribiendo expresó que los hermanos debían orar a fin de dar a conocer el misterio, como lo dice ahí en Colosenses 4:3, y en el versículo 4 dice para que lo manifieste. Él pudo haber incluido a sus acompañantes porque es probable que ellos también enseñaran. Si así fue, entonces los incluyó en general en el versículo 3 en su parte B. Y luego pidió concretamente por él en el versículo 4. El apóstol Pablo no solo instó a los colosenses a orar en general, sino que también mencionó asuntos específicos por los cuales orar. No pidió que oraran para que fuera liberado de la prisión, sino para que el Señor les abriera puerta para la predicación del Evangelio. Él usó esta figura en otros pasajes. Por ejemplo, dice, lo usó en 1 Corintios 16:9, lo usó también en 2 Corintios 2:12. Su petición para que se abriera puerta era un ruego por una oportunidad para predicar la palabra.
Es un cuadro verbal, pues, que presenta al dueño de una casa abriendo una puerta para hacer pasar un visitante al interior de ella. Los judíos y también los gentiles de diferentes lugares cerraron de golpe la puerta a los esfuerzos del apóstol Pablo por dar a conocer el Evangelio a ellos durante sus viajes misioneros. No obstante, Lucas consignó que la gente venía a oír al apóstol Pablo en la cárcel cuando él estaba allí. Dice Hechos 28, 30 y 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. También el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Filipos. Dice en Filipenses, capítulo 1, versos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En su desventaja, él encontró una ventaja. Pablo se consideraba embajador en cadenas, como lo dice en Efesios 6:20. Por eso es que vemos que las cartas del apóstol Pablo que se escribieron desde la cárcel han tenido un importante impacto en el mundo. Él escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón durante su primer encarcelamiento y 2 Timoteo durante su segundo encarcelamiento. En el transcurso de los siglos, el apóstol Pablo ha seguido instruyendo a la gente en los caminos de Cristo por medio de estas cartas. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo después se refirió a la palabra logos. Las palabras son los vehículos por los cuales se revela un mensaje. Los incrédulos podían oír el mensaje si la palabra que contenía el mensaje llegaba a sus oídos. Entonces el apóstol Pablo deseaba que se abriera una avenida para poder hablar a los perdidos, debido a que sus cadenas limitaban dónde podía ir. La gente tenía que venir a él para oír su mensaje. La palabra de Dios es vital, tal como se aprecia en la siguiente lista. Yo le voy a dar una serie de enunciados que son importantes. Por ejemplo, la palabra de Dios da vida y es eficaz. Dice en el Evangelio de Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra característica de la palabra es que es la fuente de libertad del pecado. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una tercera característica de la palabra es que es la base de la santificación. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego la palabra también produce salvación. El libro de los Hechos dice 11:14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.
también la palabra es la fuente de la fe. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego la palabra purifica el alma. En 1 Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y por último, la palabra da el nuevo nacimiento. Dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros lo que vemos es que los que son bendecidos por la palabra son los que la guardan y la obedecen. La palabra ha de ser recibida, ha de ser manejada con cuidado y ha de ser predicada. Dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Luego en 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que vemos pues es que Dios es el que puede abrir la puerta para una oportunidad para la predicación de la palabra, pero su mensajero debe entrar para proclamarla. Dios abrió la puerta de fe de los gentiles. Dice en el libro de los Hechos 14:27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No obstante, el apóstol Pablo y Bernabé fueron los representantes de él que pasaron por la puerta para proclamar el mensaje de salvación. Una oportunidad para hablar no significaba que el mensaje sería recibido por los oyentes, pues es responsabilidad de estos recibir la palabra, eso es bien claro. En Hechos 2:41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es evidente, pues el que no recibe la palabra no va a hacer lo que el Señor le está diciendo que haga para su salvación. En Hechos 11:1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Luego Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muchos rehusaron recibir lo que el apóstol Pablo les predicó. Miren lo que dice en el libro de los Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Bueno, entramos a otro análisis de la segunda frase de este capítulo 4. Este capítulo 4, en su parte B,
del versículo 3. Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol Pablo habló de un misterio, o sea, la palabra mysterion en el idioma griego, como lo hizo en Colosenses 1, 26 y 27. Lo vamos a recordar, que ya lo estudiamos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En el Antiguo Testamento, la revelación relacionada con Cristo era un misterio oculto, pero en el Nuevo Testamento el misterio fue revelado. Mire lo que el mismo apóstol Pablo nos expresa en su carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Luego, en Efesios corrobora él esta situación. Dice en Efesios 3, 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La meta, pues, del apóstol Pablo era dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso lo expresa en Efesios 6, 19. Entonces, era por causa de su predicación acerca del misterio de Cristo que el apóstol Pablo estaba preso. La palabra para preso, que es la palabra deo, D-E-O, es una palabra cortita en el idioma griego, significa literalmente atado. Pablo la usó cuando escribió que la palabra de Dios no está presa, y cuando dijo que la mujer casada está sujeta por la ley al marido, lo que dice en Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Luego en 1 Corintios 7, 27 y 39 dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, fíjese bien que yo en este estudio he usado una palabra que es clave, o sea, la palabra atado. Es decir, hay formas de esta palabra que aparecen, por ejemplo, en Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y hay una diversidad de versículos donde se usa esta palabra. Luego en Hechos 12:6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados,
sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y luego en Hechos 24-27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, el concepto de lo dejó atado, pues. En otros pasajes de Colosenses, el apóstol Pablo se refirió a las aflicciones que él padeció en relación con sus prisiones. Dice en Colosenses 1:24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Luego en Colosenses 4:7-9 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y esto pues lo vamos a estudiar en el próximo legajo de lecciones, que será el último grupo de lecciones que vamos a estudiar de esta carta a los colosenses. Él habló de haber estado en la cárcel o de sus prisiones. O sea, la palabra desmos es la palabra prisiones. Miren lo que dice en Filipenses 1:7, 13 y 14. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. De tal manera pues que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esto mismo lo presenta en Colosenses 4:18. La salutación de mi propia mano, de Pablo: acordaos de mis prisiones, la gracia con vosotros, sea con vosotros. Amén. Y luego en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y Filemón 10:13 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, durante por lo menos 2 años, a él se le permitió, mire lo que dice Hechos 28:16, se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aunque él estaba en cadenas, ya lo hemos dicho, por el cual soy embajador en cadenas, y estaba custodiado por un soldado. Él tenía su propia casa alquilada, la gente estaba en libertad de pasar a visitarlos. Mire lo que nos presenta el libro de los Hechos, ya al final, en el capítulo 28, versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En este versículo, el apóstol Pablo pasó de la primera persona del plural a la primera persona del singular, porque dice estoy.
Este cambio parece haber tenido como propósito distinguir la condición de él de la condición de los otros que se mencionan. O sea, la transición hacia el singular era natural, pues pasó de lo que tenía en común con los demás a lo que era particular de él. Por eso vemos que el apóstol Pablo estaba en prisión en Roma en ese momento, porque era mejor esperar en prisión a ser juzgado por César que caer en las manos de los judíos, que evidentemente pues deseaban matarlo. Dice Hechos 25, 1 al 3, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Entonces él había apelado a César con el fin de permanecer bajo la custodia protectora del gobierno romano. Mire lo que es bueno que leamos lo que nos presenta el libro de los Hechos en el capítulo 25, versos 8 hasta el 12. Dice: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Después de esta apelación, fue enviado en cadenas a Roma. Este era su derecho como ciudadano romano. Esta es la realidad. Tenía todo el derecho. Bueno, pasemos a otra frase del versículo 4. Dice de Colosenses 4: para que lo manifieste como debo hablar. El apóstol Pablo pidió a los colosenses que incluyeran dos peticiones para él en sus oraciones. Uno, que él pudiera tener oportunidades para predicar la palabra. Y dos, que al hacer esto pudiera expresarse con fuerza y con claridad. Ellos habían de orar que su mensaje fuera presentado con denuedo, con gracia y con sabiduría. No pidió oraciones para que él o sus acompañantes recibieran bendiciones personales. Antes, su preocupación era en el sentido de que sus prédicas fueran entendidas por ellos. Por eso la expresión que lo manifieste, que es una sola palabra en el idioma griego, que es la palabra paneroo, procede de la misma palabra que se traduce por manifestado en Colosenses 1:26. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, y por manifieste lo vemos en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Lo que vemos es que el apóstol Pablo no pidió para que Dios hiciera entender a sus oyentes. Él tenía su responsabilidad y ellos tenían la suya, por supuesto. O sea, una cosa es predicar el evangelio, que es responsabilidad del predicador
que lo quiere transmitir, y otra cosa es la responsabilidad del que lo oye si lo quiere obedecer. En lugar de buscar elocuencia o destrezas de orador para impresionar a sus oyentes, él deseaba que su discurso fuera lúcido y fácil de entender. Deseaba informar antes que impresionar. Mire lo que dice en 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, el apóstol deseaba hablar como debía. Esta aseveración incluye la idea de necesidad, la idea de deber, la idea de obligación y la idea de requisito inalterable. La palabra dei se traduce a menudo por deber. Miren lo que dice en Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Lo que podemos ver, con esto voy a terminar el mensaje de esta tarde, es que el poder para salvar se encuentra en el mensaje. Dice en el libro de los Hechos 11:14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el poder para salvar se encuentra en el mensaje y no en el mensajero. Sin embargo, la vida y el discurso del mensajero deben ser tales que él no ponga estorbo al mensaje. La verdad predicada amorosa y correctamente es el medio que Dios ha elegido para salvar a los perdidos. Por eso los que pregonamos la palabra de Dios somos responsables de pregonar correctamente esa palabra, de preservar la sana doctrina revelada por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. De manera pues que eso fue lo que el apóstol Pablo hizo y lo que nos da a entender pues en este mensaje que presentó a los colosenses. Yo siempre agradezco la sintonía de cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Como siempre, les invito para el siguiente lunes, ya estaremos en el mes de abril, para continuar estudiando sobre estas recomendaciones finales que dio el apóstol Pablo a los colosenses y que son aplicables también a cada uno de nosotros en nuestra vida en el Señor. Vamos a terminar siempre con la oración de agradecimiento y a la vez tomando en cuenta las necesidades de los hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres grande, tú eres misericordioso. Nos permites que tu palabra se difunda por este medio. Gracias por ello, Señor. Gracias por todo. Que siempre lo hagamos con la entrega total para que, como hemos visto en este mensaje, se abran siempre puertas. Padre eterno, siempre ponemos en tus manos a todos los hermanos, hermanas que piden nuestras oraciones, las hermanas Angulo, Rosa, Ana de Ecuador, la hermana Miriam Angulo también. También oramos por nuestra hermana Alicia Ramírez, que está padeciendo de un fuerte dolor
en su cuerpo. Oramos también por nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, nuestro hermano Mario Cruz Lara Hernández, y en fin, Señor, tú sabes, siempre pongo en tus manos la salud personal, la salud de mi esposa, que se ha recuperado bastante de su salud. Gracias, Señor, por ello, y pongo en tus manos la salud de mis hijas, de mis nietos, sus esposos. Gracias, Señor, por todo lo grande que eres con nosotros, pues lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.